En esta presentación daremos a conocer nuestro proyecto de cálculo diferencial, llamado Diseño de un recipiente de costo mínimo para almacenamiento de agua en una obra de la construcción. Este proyecto fue desarrollado con el objetivo de aplicar contenidos matemáticos a una situación real de la construcción, buscando una solución útil, económica y fácil de comprender. Definición general del proyecto. Junto a mis compañeros Marco Ortega y Christopher Lagos, trabajamos en este proyecto en el diseño de un recipiente de almacenamiento de agua de costo mínimo para una obra de construcción. Nuestro objetivo fue determinar las dimensiones óptimas del recipiente utilizando cálculo diferencial, de manera que se reduzca la cantidad de material necesario y por consiguiente los costos de fabricación, sin afectar la capacidad de almacenamiento requerida. Este proyecto surge porque un diseño ineficiente puede aumentar los costos al utilizar más material del necesario. Por eso, buscamos responder la pregunta de cómo diseñar un recipiente que mantenga su capacidad utilizando la menor cantidad de material posible. Para desarrollar este proyecto utilizamos herramientas como Excel, GeoGebra, calculadora científica y PowerPoint. Definición del proyecto. El proyecto consiste en diseñar un recipiente cilíndrico para almacenar agua en una obra de construcción. La idea principal es que el recipiente pueda guardar una cantidad definida de agua, pero usando la menor cantidad posible de material. Esto es importante porque en construcción reducir material también ayuda a disminuir costos. En este caso, trabajamos con un volumen de 1 metro cúbico, que equivale aproximadamente a 1000 litros de agua. Temas iniciales involucrados. Los temas principales utilizados fueron volumen de un cilindro, área de superficie, funciones matemáticas y derivadas. También se trabajó el concepto de optimización, que significa buscar la mejor solución posible. En este caso, la mejor solución es aquella que permite mantener el volumen de agua, pero usando menos material en la fabricación del recipiente. El objetivo de este proyecto es determinar matemáticamente las dimensiones óptimas de un recipiente, utilizando técnicas de cálculo diferencial para lograrlo. Analizamos las dimensiones, cómo afectan el volumen y el costo del material, buscando la combinación más eficiente posible. A partir de esto, nos planteamos cómo se aplica la derivada en problemas reales, cómo podemos encontrar un costo mínimo, qué dimensiones generan la mayor eficiencia y cómo influye el volumen en el costo final del recipiente. Estas preguntas nos permiten comprender cómo el cálculo diferencial puede utilizarse para resolver problemas de optimización. Estas preguntas están relacionadas con el uso de las derivadas en situaciones reales. En nuestro proyecto, las derivadas nos permitieron analizar el problema y encontrar la solución más conveniente. Gracias a esta herramienta matemática pudimos determinar de la forma más eficiente del recipiente y reducir el uso de material, lo que traduce directamente en una disminución de los costos. Estas preguntas se enfocaron en los resultados obtenidos. A través de los cálculos realizados encontramos las dimensiones que permiten un mejor aprovechamiento del material. Además, observamos que el volumen tiene una influencia importante en el costo final, ya que mientras mayor sea la capacidad requerida, mayor será la cantidad del material necesario. Por eso, la optimización es fundamental para lograr diseños más eficientes y económicos. Temas iniciales involucrados. Los temas principales utilizados fueron volumen de un cilindro, área de superficie, funciones matemáticas y derivadas. También se trabajó el concepto de optimización, que significa buscar la mejor solución posible. En este caso, la mejor solución es aquella que permite mantener el volumen de agua, pero usando menos material en la fabricación del recipiente. Herramientas tecnológicas. Para este proyecto se utilizaron herramientas tecnológicas que ayudaron a mejorar el trabajo. PowerPoint se utilizó para ordenar y presentar la información. Excel o calculadora sirvieron para comprobar valores numéricos. GeoGebra fue importante porque permitió graficar la función y observar el punto mínimo.
Estas herramientas fueron útiles porque hicieron más fácil visualizar el problema y comprobar los resultados obtenidos con el cálculo. Información recopilada y relación con el problema. Para responder la problemática se revisaron distintas fuentes relacionadas con el cálculo diferencial, geometría y construcción. La información permitió comprender cómo se calcula el volumen de un cilindro, cómo se obtiene el área del material utilizado y cómo una derivada permite encontrar un valor mínimo. También se consideró la relación con la construcción, ya que en una obra es importante optimizar recursos y evitar gastos innecesarios. Un modelo matemático del recipiente. El modelo matemático se basó en un recipiente cilíndrico. Primero se utilizó la fórmula del volumen del cilindro, que relacionaba el radio y la altura. Como el volumen debía mantenerse fijo en 1 metro cúbico, se despejó la altura en función del radio. Después se usó la fórmula del área total del cilindro. Al reemplazar la altura, se obtuvo una fórmula que depende solo del radio. Esa función representa la cantidad de material necesario para fabricar el recipiente. Aplicación de derivadas y solución. Luego se aplicó la derivada a la función del área. La derivada permite encontrar un punto donde la función puede tener un mínimo. En este caso, el mínimo representa la cantidad de material necesario para construir el recipiente. Al resolver el cálculo, se obtuvo que el radio óptimo es aproximadamente 0,54 metros y la altura óptima es aproximadamente 1,08 metros. Esto significa que para un volumen de 1000 litros, esas medidas permiten usar menos material. Bitácora del proyecto. En esta bitácora se registran las principales actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. En la semana 2 se investigó el uso del agua en obras de construcción y se seleccionaron las herramientas tecnológicas que apoyarían el trabajo como Excel, GeoGebra y PowerPoint. Durante la semana 3 se revisaron las fórmulas del recipiente cilíndrico, se desarrolló el modelo matemático, se aplicaron derivadas para determinar el área mínima y se obtuvo la relación óptima entre altura y radio. Finalmente se organizó toda la información de la etapa, incorporando fuentes, cálculos, evidencia y resultados obtenidos. Durante el desarrollo del proyecto se revisó la idea inicial y se hicieron ajustes para mejorarla. Primero se pensó solo en calcular un recipiente, pero luego se entendió que el objetivo principal era optimizar el material. Por eso se incorporó el uso de derivadas y herramientas tecnológicas para comprobar el resultado. También se revisó que el proyecto estuviera relacionado con la especialidad de construcción civil, y ya que en una obra se debe buscar eficiencia, ahorro de materiales y soluciones prácticas. En esta etapa presentamos nuestra propuesta final, que consiste en un recipiente cilíndrico cerrado diseñado para almacenar agua en una obra de construcción utilizando la menor cantidad posible de material. Trabajamos con un volumen fijo de 1 metro cúbico, equivalente a aproximadamente 1000 litros de agua. A partir de la optimización matemática obtuvimos un radio óptimo de aproximadamente 0,54 metros y una altura de 1,08 metros. Además, comprobamos que la condición más eficiente es que la altura sea el doble del radio, es decir, 2R. Con estas dimensiones se minimiza el área superficial del recipiente, lo que permite reducir el material utilizado y por lo tanto disminuir los costos de fabricación. Como resultado principal, se logró determinar una medida óptima para el recipiente. Se comprobó que el cálculo diferencial permite resolver problemas reales de la construcción, especialmente cuando se necesita reducir costos o materiales. La conclusión es que la matemática no solo sirve para resolver ejercicios, sino también para tomar mejores decisiones en proyectos reales. En este caso, el uso de derivadas permitió encontrar una solución más eficiente para el almacenamiento de agua en obra. En este proyecto impacta directamente en el área de la construcción porque permite aplicar conocimientos matemáticos en la optimización de recursos. También se relaciona con la planificación de obra, el uso responsable de materiales y la reducción de costos. Además permite comprender que las herramientas tecnológicas y matemáticas pueden apoyar la toma de decisiones en proyectos de especialidad.
Para desarrollar el proyecto se utilizaron fuentes relacionadas como cálculo diferencial, geometría de cilindro, optimización matemática y construcción. También se utilizaron herramientas tecnológicas como GeoGebra, PowerPoint y calculadora para comprobar los resultados. Es importante mencionar las fuentes porque permiten respaldar la información utilizada y evitar el plagio. Y para finalizar, podemos decir que en este proyecto permitió aplicar el cálculo diferencial a una situación concreta de la construcción. Se diseñó un recipiente capaz de almacenar aproximadamente 1000 litros de agua usando la menor cantidad posible de material. Gracias al uso de funciones derivadas y herramientas tecnológicas se logró encontrar una solución práctica, económica y relacionada con nuestra especialidad.